Hoy vamos a ver el sistema de videovigilancia de Synology. Vamos a ver que es un sistema muy completo, muy potente. Os voy a explicar todo lo que tiene y lo podemos utilizar tanto a nivel doméstico como para una empresa, porque podemos hacer una videovigilancia tanto de interiores como perimetral, multisede. Tiene muchas opciones, es muy configurable, es muy fácil de manejar, es muy intuitivo y, como vamos a ver, lo podemos utilizar de muchas maneras, porque podemos utilizarlo tanto con un NAS como con un grabador, como las cámaras de manera individual. Así que venga, vamos a empezar. Para montar un sistema de videovigilancia profesional, ¿qué nos hace falta? Nos hacen falta varias cosas. En primer lugar, nos hace falta unas cámaras, después nos hace falta un hardware para poder grabar y para poder controlar esas cámaras, y finalmente nos hace falta un software. Synology tiene todo eso, lo tiene todo integrado dentro de un ecosistema muy fácil de manejar, muy potente, y luego además tiene la ventaja de que podemos tomar o bien todo el conjunto o partes de ese conjunto. ¿Por qué? Muy sencillo, porque en primer lugar tiene las cámaras, ahora las voy a explicar una por una. Tiene unas cámaras que las podemos integrar dentro del propio sistema o las podemos integrar con cualquier otro sistema. También tiene su propio hardware de grabación, tiene su propio NVR, que se llama de otra manera, ahora os lo voy a explicar, o también tenemos los propios NAS de Synology. Y finalmente nos hace falta un software para gestionar todo eso, que lo tenemos integrado bien o en el grabador, o lo podemos instalar también dentro de los NAS de Synology en el caso de que tengamos un NAS de Synology. Como vemos, es una solución muy completa y ahora os voy a explicar cada una de estas partes. En primer lugar, como es lógico, para un sistema de videovigilancia nos hacen falta las cámaras y aquí las tengo. Synology tiene dos cámaras que son exactamente iguales, solo cambia la forma, la tenemos en formato domo y en formato bullet. En formato domo sería esta de aquí, es la TC500, y luego en formato bullet sería esta de aquí, que sería la DC500. Ambas cámaras no son motorizadas, es decir, bueno, voy a coger una de ellas, por ejemplo esta de aquí. En primer lugar, estas cámaras no tienen wifi, van a través del cable Ethernet. Eso es muy habitual en las cámaras profesionales. Las cámaras profesionales, a diferencia de las cámaras domésticas, suelen ir alimentadas por PoE, es decir, que a través del cable Ethernet le llega tanto los datos como la alimentación eléctrica. Otra cosa muy importante es que estas cámaras no están motorizadas, ninguna de las dos. ¿Cómo funcionan? Muy sencillo, nosotros la colocamos en el techo, en la pared, donde sea, apuntamos a la puerta, a la zona que queremos vigilar, la podemos mover de manera manual, puede girar en 360 grados, tanto así en pan tilt como así, ¿vale? De tal manera que nosotros la colocamos en el techo, esta seguramente iría colocada en el techo, en la pared, donde sea, apuntamos a la zona que queremos vigilar de manera manual y ya está, y ahí se queda. Esta de aquí, la DC500, sería exactamente igual, nosotros la pondríamos en la pared o donde queramos y ya directamente nosotros la movemos a mano apuntando a la zona que queramos. En cuanto a la óptica, en cuanto al sensor, tiene un sensor bastante bueno de 5 megapíxeles, como vais a ver ahora, la calidad de la imagen es muy buena, es muy nítida. Además tiene HDR, algo que es muy importante para si hay un contraluz, para si hay una ventana. Por supuesto, todo se puede configurar si queremos HDR, podemos controlar el brillo, la saturación, podemos controlar todos los parámetros. Es un IP67, las dos son IP67, por lo cual es muy importante para colocarlas en el exterior, las podemos colocar tanto en interior como en exterior, para hacer una vigilancia perimetral como para hacer una vigilancia dentro de una nave, dentro de una oficina, dentro de una vivienda, por supuesto. Y básicamente esta sería la ficha técnica. Aquí la podemos ver y estas serían las características principales de estas dos cámaras. Aparte de la calidad de la imagen y de las prestaciones de estas dos cámaras, ¿qué ventaja tiene frente a otras cámaras en el caso de que optemos por el sistema de Synology? Su fácil despliegue y su integración. Evidentemente, dentro del sistema de Synology podemos colocar cualquier cámara, la verdad es que soporta básicamente todas las cámaras del mercado, pero claro, la integración que tiene al ser sus propias cámaras es mayor que con cualquier otra cámara. Cuando tenemos que instalar, configurar y monitorizar muchas cámaras a la vez es algo que es muy importante, hace que el despliegue sea muchísimo más rápido y hace que eso luego en costes para tanto la instalación como luego la monitorización para todos los instaladores sea muchísimo más rápido y muchísimo mejor, y evidentemente ahorra luego muchos costes.
Y luego ocurriría exactamente lo mismo, pero al revés en el caso de que nosotros tengamos instalado ya un sistema con otro fabricante y queramos colocar estas cámaras. Evidentemente tienen conexión a través de HTTP, HTTPS, a través de RSTP, es decir, a través de todos los protocolos. También las podemos instalar sin necesidad de ningún grabador y de ningún sistema, incluso dentro. Bueno, voy a dejar una de ellas. Incluso dentro llevan para una tarjeta SD, de tal manera que también puede hacer grabaciones dentro de la cámara, y tiene también, como vamos a ver luego, aplicación móvil. Así que si nosotros queremos montar un sistema muy sencillito para casa, que no queremos nada complicado y no queremos grabadores, también vamos a poder monitorizar en tiempo real desde el móvil todo lo que está ocurriendo, por ejemplo, para controlar mascotas o para ver qué es lo que hay dentro de casa, y si queremos que haya una grabación también dentro de la propia SD que podemos colocar dentro, también lo podemos grabar. Una vez que ya tenemos las cámaras, que nos queda la parte de hardware del grabador. ¿Qué grabador tenemos? Podemos hacerlo de dos maneras, a través de un NAS de Synology o a través del propio grabador de Synology. Es este de aquí y es un NVR que ya no se llama NVR, se llama DVA. ¿Por qué? Muy sencillo. Hasta ahora Synology tenía un NVR como tienen muchas marcas, pero ahora le ha cambiado el nombre a DVA. ¿Por qué? Porque ahora es un NVR con funciones de inteligencia artificial, de aprendizaje automático o aprendizaje profundo. Es decir, tenemos partes de análisis de imagen como puede ser el reconocimiento facial, el conteo de personas dentro de una sala, el conteo de vehículos, tiene funciones avanzadas y por eso ya no se llama NVR, se llama DVA. Tiene dos modelos, que sería este de aquí, que sería el DVA, que tiene dos bahías, y después tendría otro modelo que sería exactamente igual, pero con 4 bahías. Características o qué diferencias tiene entre este equipo y utilizar un NAS, porque tú puedes pensar, bueno, pues para comprarme un NVR, o en este caso el DVA, me compro un NAS de 2 o de 4 bahías o de las bahías que sea. Tiene varias diferencias. En primer lugar, la salida HDMI. Ya sabéis que los equipos de Synology no tienen salida HDMI y este equipo de aquí sí que tiene una salida HDMI, de tal manera que podemos colocarle una televisión, un monitor para ir controlando las cámaras. Eso es algo muy importante porque si este grabador está dentro de una empresa, dentro de una oficina y queremos ver en tiempo real las cámaras, es muy fácil colocarle un monitor y no tener que ir accediendo al ordenador. Por supuesto se puede acceder siempre a través del ordenador, como también vamos a ver ahora. Pero otra característica, bueno, lo voy a dejar porque pesa, porque lo tengo además con los discos metido. Otra característica muy importante, aparte de la inteligencia artificial, que tiene partes de inteligencia artificial que no tienen los NAS a través de la aplicación que vamos a ver luego de software de Surveillance Station, es el tema de las licencias. Con este grabador tenemos varias licencias de manera gratuita, de tal manera que no tenemos que comprarlas. Este grabador en concreto, el de 2 bahías, soporta 16 cámaras, el de 4 bahías soporta hasta 32 cámaras y este viene con 4 licencias de cámara, es decir, aunque soporta 16 cámaras, las 4 primeras cámaras son gratuitas y a partir de ahí tenemos que comprar licencias para poder monitorizar y poder grabar con más cámaras. Y ocurriría lo mismo con el de 4 bahías. Cuando nosotros compramos un NAS de Synology tenemos solo 2 licencias, de tal manera que si lo vamos a utilizar como grabador, pues básicamente si vamos a colocarle más de 2 cámaras, nos sale más a cuenta colocar un NVR que colocar en este caso un NAS. En este caso el DVA, los grabadores de Synology, a diferencia por ejemplo del modelo de QNAP, sí que tiene funciones completas de NAS, es decir, en el equipo de QNAP lo que teníamos era que también puede hacer funciones de grabación, pero el sistema operativo está recortado, es decir, básicamente solo vale para grabador y las funciones propias de NAS no las puede realizar. En este caso no, en este caso tenemos el sistema DSM de Synology, es un sistema operativo completo, de tal manera que tenemos todas las funciones y podemos instalar todas las aplicaciones propias de Synology, como podría ser los contenedores, máquinas virtuales, Hyper Backup, todas las funciones propias en este caso de un NAS, por lo cual tendríamos un NAS y un grabador, eso sí, con más licencias. Y finalmente llegamos a la parte para mí más importante de este sistema, que es el software. ¿Por qué? Muy sencillo, porque podemos tener un hardware muy potente, muy bueno, podemos tener unas ópticas en las cámaras muy buenas, podemos tener unos grabadores muy potentes, pero todo eso se gestiona a través de un software. Si el software va mal, si es lento, si no es intuitivo, es un problema muy grande. Precisamente la mayor característica, y como ya me habéis oído muchísimas veces,
El buque insignia de Synology es su software, porque es muy estable y es muy intuitivo y muy fácil de manejar. Y exactamente es lo que han hecho con Surveillance Station. Surveillance Station, que es el sistema de grabación o el software de grabación, lo podemos instalar tanto en un NAS, de tal manera que podemos convertir cualquier NAS de Synology en un grabador exactamente igual que este, o es el que viene incluido ya dentro del propio sistema operativo, ya viene de serie dentro del DVA. ¿Y qué características tiene este software? Muy sencillo, que es muy intuitivo y es muy rápido. Cuando queremos acceder a las cámaras o redistribuir las cámaras dentro de la pantalla es rapidísimo sin llegar a arrastrar y soltar. Cuando queremos configurar las cámaras, básicamente él las detecta y ya está. Podemos exportar la configuración de una cámara, podemos importar esa configuración a todas las cámaras. Tiene detección de personas, de vehículos, recuento de personas, recuento de vehículos, tiene funciones en el caso de que tengamos intrusión para que detecte una intrusión, se puede manejar tanto desde el teléfono móvil como desde un ordenador, su manejo es muy rápido. Y luego ya tiene funciones más avanzadas que no son habituales en este tipo de sistemas, y es el tema de la redundancia. Dependiendo de dónde esté instalado este sistema de videovigilancia, son sistemas muy críticos que no pueden fallar nunca, que tenemos que tener una redundancia. Para que os hagáis una idea, se puede hacer de tal manera que tengamos una alta disponibilidad en el caso de que un grabador o un NAS, da igual, sería exactamente lo mismo. En el caso de que uno de ellos caiga por el motivo que sea, porque tiene un fallo y cae, que automáticamente se puede montar un sistema activo-pasivo de tal manera que tengamos un segundo grabador o tengamos un segundo NAS, en el caso de que caiga el primero, de que este segundo retome las grabaciones y retome el control para que no tengamos una caída de las grabaciones. Esto en según qué sistemas da igual porque no es tan crítico, pero en sistemas muy críticos es importantísimo. Cuando tenemos muchas cámaras también ocurre exactamente lo mismo. Cuando tenemos que actualizar las cámaras, porque evidentemente todos los sistemas tienen que estar siempre actualizados, también se puede hacer para que sea algo escalonado. Como vemos, es un sistema que es muy configurable, que abarca a muchos tipos de usuarios, a muchos tipos de perfiles, porque podemos instalarlo tanto para uso doméstico, instalar solo una cámara con la tarjeta SD dentro, o incluso sin la tarjeta SD y sin necesidad de ningún grabador, para un aspecto o para un uso muy básico, o podemos instalarlo con muchas cámaras, con varios grabadores, con alta disponibilidad, con sistemas ya muy complejos, tanto para empresas muy grandes que tengan que controlar, incluso en multisede, que desde un único punto, desde una única sede, puedas controlar diferentes cámaras y diferentes grabadores para tener un sitio centralizado. También lo podemos hacer para grandes naves, para grandes espacios, tanto para tema perimetral como para tema de interior, o para sistemas intermedios, es decir, para una pyme, para un restaurante, para un bar, para una oficina, para una tienda, para ese tipo de negocios. Así que venga, vamos al ordenador, vamos a ver cómo se configura y vais a ver que es todo muy rápido y muy intuitivo. Vamos allá. Accedemos al DVA y en primer lugar, como podemos ver, es básicamente el sistema DSM de Synology de un NAS. Aquí podemos ver las aplicaciones. Si accedemos a los paquetes instalados o al centro de paquetes, vemos que podemos instalar básicamente exactamente igual lo mismo que podríamos instalar en un NAS de Synology. Vamos para atrás y aquí es donde tenemos la aplicación de videovigilancia, exactamente igual que en un NAS de Synology. Si nos venimos al panel de control y al centro de información, aquí vemos que es un DVA 1622 y que tiene un procesador Intel Celeron. Hasta aquí sería como un NAS de Synology, pero ahora vamos a la parte fundamental, que es la parte de videovigilancia, para lo cual venimos a Surveillance Station y la abrimos. Y aquí está. En primer lugar tenemos que agregar las cámaras. Es ultra sencillo, mirad. Accedemos aquí a cámara IP, ya nos avisa aquí que tengo una nueva cámara si la quiero agregar ahora, y aquí vemos las cámaras que ya tengo agregadas, que son dos cámaras, en este caso de otra marca. Son cámaras baratas, son cámaras sencillas, pero para que veamos que podemos agregar cualquier marca, cualquier cámara, y aquí estaría la BC500, y lo que vamos a hacer es agregar una nueva cámara. Lo que podría hacer sería darle directamente aquí a agregar ahora, o si no, podríamos darle aquí a agregar. Vamos a hacerlo para que lo veáis. Ahora está escaneando todas las cámaras, está buscando las cámaras, ya ha localizado todas las cámaras. Aquí vemos estas dos cámaras que las ha agregado a través del protocolo ONVIF, son cámaras genéricas, aquí las vemos agregadas. Aquí tendríamos la BC500, la cámara Bullet de Synology, que también está agregada, y ahora vamos a darle a agregar a la nueva cámara, a la TC500, a la tipo Domo. La marcamos y le damos a siguiente. Sin necesidad de colocar nada, ya ha detectado el IP, ha detectado toda la configuración, nos dice dónde queremos el almacenamiento. Le doy para el almacenamiento donde tenía por defecto configurado el almacenamiento y le digo inicializar.
Como le inicializamos por primera vez, nos pide que creemos un usuario y contraseña y le damos a inicializar. Ya está, lo ha puesto en verde y le damos a siguiente. Ahora nos dice qué tipo de configuración, rápida, completa o copiar la configuración de otra que ya tengamos. Por ejemplo, yo le podría decir que copiara la configuración de la BC500. Cuando tenemos que hacer el despliegue de muchas cámaras, esto nos ahorra muchísimo tiempo. O si quisiéramos una configuración completa muchísimo más granular, la haríamos desde aquí. Yo le digo que me copie la configuración del BC500 y le digo siguiente y ya, finalizar. Como vemos, ya la está agregando, ahora la está activando, le cuesta un poquito, le cuesta un minuto, ya ha terminado y ya tenemos imagen y el puntito rojo indica que está grabando porque ha cogido la configuración de la BC500. Y luego esto de aquí es muy interesante porque podemos utilizar smartphone como cámara. Si tenemos algún smartphone que tengamos roto, que sea viejo, pero que la cámara funcione, lo podemos utilizar como si fuera una cámara de vigilancia. Mirad, cierro ya esto para que veamos todas las cámaras. Vamos al centro de monitorización. Y aquí es tan sencillo como arrastrar y soltar y podemos ver todas las cámaras que queramos. Yo me lo puedo configurar de tal manera que así yo puedo tener varias cámaras. Aquí así. Aquí ahora podría ver en un simple vistazo las 4 cámaras y podría hacer la configuración que quisiera y desde aquí me configuraría varios layouts en función de mis necesidades. Aquí me veis a mí con el teléfono móvil y aquí está iPhone. Si yo arrastro iPhone, no está funcionando, pero me vengo al teléfono móvil, como podéis ver aquí, y le doy a la aplicación y aquí está. Como podemos ver, lo que se ve en el teléfono móvil es lo mismo que se está viendo en la cámara. De hecho, me estoy viendo, incluso si quisiera podría darle la vuelta a la cámara y si ahora yo colocara este teléfono móvil de esta manera, ahora mismo ya tendría una cámara, pero directamente con un teléfono móvil. Es una opción muy interesante. Y la paro. Y lo coloco en grande. Vamos a ver la configuración. Si yo me vengo a las cámaras y aquí tenemos todos los parámetros de configuración. Vemos el número de serie, la MAC address, aquí tenemos la red. Podemos utilizar el DHCP. A mí me gusta más que tenga una IP fija, lo voy a cambiar a una IP fija. Aquí tendríamos los puertos y el tipo de conexión, si queremos que vaya por HTTP, HTTPS, si queremos que el tráfico vaya cifrado, los puertos, el filtro IP. Esto es muy importante. Nosotros podemos decir que solo se puede acceder desde dispositivos específicos, es decir, aquí a través de las IPs y a través de otras configuraciones podemos hacer que solo acceda a esta cámara quien nosotros queramos. Esto es importantísimo, es el formato de audio y de vídeo. Aquí ha cogido la configuración de la cámara anterior, si recordáis le he dicho que cogiera la configuración que tenía en la BC500 y tenemos el formato H265. Es un formato que es muchísimo mejor que el H264 porque tiene mayor calidad, utiliza menos ancho de banda y aquí tendríamos para configurar la calidad. Yo ahora lo tengo en la calidad máxima a tope de resolución con 30 frames por segundo, el control de velocidad que sea variable y la máxima calidad. Y después en equilibrado sería una resolución más baja con menos frames por segundo. Aquí tendríamos la parte de audio exactamente igual. Podríamos configurar el audio. Esto también tenemos la imagen, podríamos configurar el brillo, la saturación, el contraste, el balance de blancos, la exposición. Podríamos habilitar o está habilitado el HDR y en Live View sería la vista en tiempo real. Y desde aquí también tendríamos más configuraciones. Como vemos, es una configuración muy granular. Podemos configurar que tenga un buffer de 1 segundo o de varios segundos. Está recomendado para que si hay algún microcorte en la red, tener siempre este margen de seguridad de 1 segundo. Eso sí, veremos las grabaciones con 1 segundo de tiempo de retraso, pero 1 segundo no es nada importante. Y aquí tendríamos ya la parte de la grabación, cómo queremos que se grabe. Aquí tenemos el periodo de retención, es decir, cuánto tiempo queremos que se guarden las grabaciones. Podríamos marcar cuándo queremos que se grabe. Aquí tendríamos la grabación por secuencias, es decir, le indicamos la calidad que queremos de grabación en función de varias personalizaciones. Y esto es muy interesante porque podemos hacer una grabación dual, es decir, que se grabe en varios sitios de tal manera que en el caso de que uno falle o de que nos entren a robar y se nos lleven el grabador, que tengamos una copia en otro sitio. Y lo mismo, podemos configurarlo como lo queremos hacer en función de la calidad y aquí en avanzado más de lo mismo. Podemos hacer las configuraciones que queramos.
Y aquí tendríamos la grabación en origen, que sería para poderle colocar una tarjeta SD dentro de la propia cámara, de tal manera que si tuviéramos algún problema con el grabador o cualquier circunstancia, tendríamos una grabación siempre dentro de la tarjeta. O si no quisiéramos utilizar un grabador, podríamos grabarlo dentro de la tarjeta. A mí es una opción que no me gusta mucho, pero bueno, como una segunda opción, como algo de apoyo, está bastante bien. Y luego vamos a ver la detección de eventos, de personas y las intrusiones. Esto es algo muy importante, que es la parte de análisis, la parte inteligente. Pero bueno, vamos a verlo desde aquí. Nos venimos aquí al menú principal y aquí tenemos el análisis inteligente y el reconocimiento facial. Vamos, por ejemplo, primero al reconocimiento facial. Aquí tendríamos toda la parte de configuración y los reconocimientos que ya ha hecho. Aquí en base de datos de caras lo que tendríamos que hacer sería colocar las caras de todos los empleados o de la gente que queramos que haga el reconocimiento. Para eso es muy importante que la cámara esté bien colocada, que esté, por ejemplo, mirando a lo que sería una puerta, a la entrada, para que tenga una toma frontal, que tenga una toma buena de lo que sería la cara de las personas que queremos hacer el reconocimiento. Desde aquí los podríamos crear, editar, como es lógico. Aquí tendríamos la configuración y aquí tendríamos la búsqueda de los resultados, como es lógico. Desde aquí podríamos filtrar, podríamos hacer un ajuste más fino y, por ejemplo, vamos a ver los reconocimientos que sí que se han producido. Aquí no me ha reconocido, porque es una toma que no es muy buena, es una toma superior, pero por ejemplo aquí sí, vamos a verlo. Le doy a reproducir y aquí estoy dentro de mi casa, aquí tengo al perro y bueno, estoy cogiendo el iPad para comenzar a leer. Y como vemos aparece Bib McHossan porque me ha reconocido. Y si hay alguna persona que no hemos metido su cara en el reconocimiento, como puede ser aquí, directamente nos va a decir que no la puede reconocer, como es lógico. Y aquí en el caso de mi hijo, un reconocimiento del 80%. Eso en cuanto al reconocimiento facial, y después tendríamos la parte de análisis de vídeo. Aquí tendríamos todas las tareas. Yo tengo creadas 2 tareas, tenemos 2 tareas de manera gratuita y a partir de 2 tareas es de pago. Eso sí, podemos crear las tareas y luego habilitarlas o deshabilitarlas. Aquí tendríamos todas las detecciones que se han realizado y aquí tendríamos la configuración, lo más importante, el periodo de retención y donde queremos que se guarden los archivos. Si volvemos a la tarea, vemos que yo tengo creadas 2 tareas, una que sería una detección de personas y luego una detección de intrusiones. Aquí tenemos varios eventos que ha detectado y bueno, vamos a crear una nueva. Yo voy a deshabilitar, por ejemplo, esta de aquí. Bueno, voy a deshabilitar las 2 para que veáis que es muy rápida la creación. Le digo a agregar y me pregunta qué tipo de detección quiero hacer, de personas y de vehículos, detección de intrusiones, recuento de personas, como os he comentado, esto es una parte que para según qué tipo de negocios es importante, y luego también recuento de vehículos. Como yo lo estoy haciendo en mi casa, vamos a hacer detección de, en este caso, de intrusiones. Le pongo un nombre, elijo desde qué cámara queremos hacerlo. Si tuviéramos varias cámaras, desde aquí elegiríamos la cámara con la que lo quisiéramos hacer. Ah, y algo muy importante es la resolución. Cuanta más resolución, mejor lo va a hacer. Siguiente. Nos pregunta qué tipo de detección, si de vehículos o de personas. Le decimos siguiente. Aquí vemos la cámara y ahora es cuestión de marcar una zona de exclusión o una línea imaginaria que no podemos cruzar. Podemos marcarla como queramos. Aquí me veis a mí. Y podemos indicarle la dirección, que sea bidireccional o en una dirección. Yo le voy a decir bidireccional. Toda la información. Y también podemos indicarle que ignore objetos pequeños. Y aquí tendríamos más ajustes. Pero bueno, de momento lo dejamos aquí. Le digo finalizado. Y ya está realizando la detección. Vamos a ver qué tal funciona. Acabo de cruzar la línea de intrusión y vamos a ver cómo la ha detectado. Aquí está. Ha detectado que me levanto. Vemos que va marcando el objeto, en este caso mi persona. Y ha detectado que hemos cruzado esta línea imaginaria. Esto en una tienda nos podría venir muy bien. Y luego si quisiéramos, aquí en la detección de personas y de vehículos vamos a ver que es muy configurable. Lo marcamos, al igual que antes nos pide qué cámara queremos utilizar, un nombre, siguiente. Y aquí vemos que tenemos para personas y para vehículos. Para personas nos dice que podemos detectar a todas las personas o en el caso de que tengamos un local con un aforo máximo o por el motivo que sea, podemos decirle que detecte cuando el aforo pase de X personas o, por ejemplo, cuando hay un vehículo que esté deambulando por ahí, que detecte, por ejemplo, cuando una persona se para, cuando, por ejemplo, una persona está durante más de 10 segundos, le podemos decir que ignore a las personas paradas. Yo lo voy a marcar aquí, detectar personas. Y luego lo mismo nos ocurriría con los vehículos. Aquí tendríamos la detección de vehículos.
Podríamos indicarle que detecte los vehículos que están parados durante más de 10 segundos o que ignore los vehículos parados. Algo muy interesante es el reconocimiento de matrículas y luego tenemos para poderle meter una base de datos en el caso de que tengamos una base de datos para las matrículas. Aquí ocurriría exactamente lo mismo. Yo la parte de vehículos la voy a deshabilitar porque, como es lógico, dentro de mi salón no hay ningún vehículo, pero que sepamos que se podría hacer. Y ahora, al igual que antes, tenemos que marcar una zona, la zona de intrusión o la zona donde queramos que detecte. En este caso voy a marcarle esta zona de aquí, que haga un recuento de personas, bueno, la configuración que hemos visto antes, y le damos a finalizado. Y ahora vamos a ver qué tal funciona. Venimos a los resultados de la detección. Aquí está, esta es la zona que le había marcado y ahora vamos a ver cómo me levanto, me detecta y como invado la zona que estaba marcada, ha marcado la detección. Venimos a los resultados de detección y vemos que ha detectado tanto la intrusión como la detección, porque evidentemente al levantarme también he cruzado la marca que le he puesto antes. Nos venimos al centro de monitorización y vemos que aquí tenemos bastante información, se activa y se desactiva desde aquí. Podemos ver el códec, los frames por segundo, la tasa de bits que tenemos, algo muy importante, la resolución. Desde aquí podemos poner y quitar toda esta información, podemos poner la pantalla en más grande, podemos hacer lo que queramos. Y algo muy importante es esto de aquí. Esta parte de aquí, estos colores, según el tipo de color que tenga, nos indica el tipo de detección que ha tenido. De tal manera que en el caso de que queramos ver algo, en vez de tener que mirar todo, sabemos que en función del color, del tipo de detección que estemos buscando, va a ser muchísimo más rápido. Y desde aquí podemos saltar de evento a evento y es una manera muy rápida para, en el caso de que tengamos que buscar una información en concreto, poder localizarla. Y algo también muy importante de un sistema de videovigilancia es poder acceder desde cualquier sitio, desde cualquier lugar, para lo cual en estos casos lo mejor es un smartphone. Descargamos la aplicación, esta de aquí, de SCAM, la abrimos y aquí podemos ver ya en tiempo real las cámaras. Vemos todas las cámaras, aquí están. Este puntito rojo indica que están grabando, eso es algo también muy importante para que en el caso de que tuvieran que estar grabando podamos monitorizar que de verdad lo están haciendo. Esta reglita de aquí arriba, si la marcamos, es para ver todos los eventos. Desde aquí nos podemos mover para un evento para adelante, para atrás. Por supuesto, como es lógico, aquí están todas las cámaras, podemos ver las cámaras en tiempo real. Aquí tendríamos todas las grabaciones y si quisiéramos ver una grabación es tan sencillo como presionar el botón y desde aquí ya la podemos ver. Y bueno, y luego finalmente las instantáneas, las notificaciones, desde aquí podemos acceder a toda la configuración. Aquí está. Y finalmente nos queda verlo a través de un monitor. Como es lógico, hay que conectarle un teclado y un ratón al USB, ya lo podemos controlar. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Exactamente lo mismo que lo que podemos hacer a través del ordenador. Son exactamente los mismos menús, es todo exactamente igual, solo que ahora ya no vamos a depender de un ordenador. Esto nos puede venir muy bien para si tenemos una sala de vigilancia, tener siempre conectado un monitor y poder ver las cámaras en tiempo real. Y por supuesto poder acceder a las grabaciones y poder hacer cualquier tipo de configuración. Como habéis visto, el sistema es muy potente, el sistema puede abarcar tanto desde un usuario doméstico hasta una gran empresa, es muy configurable, podría explicar muchísimas más cosas, pero bueno, yo creo que con el repaso que hemos dado, de hecho se hizo un vídeo bastante largo, bastante extenso, yo creo que tenéis una idea bastante clara que realmente es para cualquier perfil de usuario, cualquiera lo puede utilizar desde el más pequeño hasta el más grande, pero bueno, si estáis interesados podéis profundizar más en la web de Synology, también me podéis preguntar, podéis contactarme a través de todos los métodos de contacto de Naseros o el mío particular de MacHosan, y bueno, esto ha sido todo, espero que te haya gustado, nos vemos en la próxima, un saludo y adiós, bye bye.